noches para todos. Mi nombre es Joana Oliveros. Yo soy residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Y para el día de hoy me correspondió la presentación de trauma de miembro superior. Inicialmente quiero agradecer pues al doctor Julián, que fue mi asesor pues para la presentación, al doctor Julián Escobar, que me enfocó pues como en los temas más importantes para resaltar nosotros en el servicio de urgencias, porque realmente pues como vamos a ver es un tema bastante amplio. Entonces, dentro del contenido, epidemiología, algo muy corto, es interesante porque realmente pues es un estudio colombiano. Entonces vamos a hablar un poco de qué encontraron ellos, especialmente pues en Medellín, que fue donde se realizó el estudio. Algo sobre el abordaje general, cómo manejamos estos pacientes en el servicio de urgencias. Especialmente me voy a enfocar un poco en lesiones en mano, que a veces son olvidadas, y vamos a ver pues que esto puede traer consecuencias en cuanto a las alteraciones a largo plazo que pueden presentar los pacientes. Algo sobre luxaciones. Entonces, y como les decía por último, pues las conclusiones, que realmente es la misma premisa con la que vamos a iniciar, que es realmente lo que quiero pues que nos llevemos para la casa con la presentación. Y entonces, para recordar, y esto porque lo demás lo podemos volver a repasar, lo podemos estudiar, podemos buscar videos que nos ayuden pues como a entender, pero realmente lo más importante es que en el miembro superior realmente no hay una lesión que vayamos a considerar menor, incluso la más pequeña, la punción más pequeña, que pueda llegar a ser trivial, puede llegar a ser asociada con daños, ya sea en los tendones, en los nervios, y si se pasan por alto, pues van a tener implicaciones funcionales a largo plazo para los pacientes. Entonces, dentro de la epidemiología, como les nombraba, pues este es un estudio publicado el año pasado, que se publicó, pues es de Medellín, es un estudio retrospectivo multicéntrico, 6 instituciones, y ellos lo que hicieron fue hacer una observación de durante el año del 2016, de enero a diciembre, cuáles fueron las consultas o cuál fue la prevalencia de las consultas por trauma de miembro superior, todos los egresos que se dieron en ese año con diagnósticos CIE-10 de trauma de miembro superior o relacionados como mano, codo, hombro, y también hicieron pues como una caracterización demográfica. ¿Qué encontraron? Realmente pues el tema es muy importante porque ellos encontraron que en total en ese año fueron 25.646 consultas por trauma de miembro superior, que esto equivale a un 9.8% de todas las consultas en el servicio de urgencias, y además que la población, digamos, más afectada es la población en edad productiva, con una media, o encontraron los pacientes entre 18 y 39 años, eran los que más consultaban. Estas son pues las diferentes instituciones, como vemos, 6 hospitales. Los que más consultaban eran los que tenían entre 18 y 39 años, que esto pues nos va a hablar también de cuál es la causa o una de las causas principales en nuestro medio, y además la proporción era de 70-30, siendo 70% pues más consultas en hombres. Dentro de cuáles eran las causas por las que consultaban estos pacientes, vamos a tener accidente laboral en un 33%, trauma general en un 31.3%, y esto, ellos hablaban aquí pues de accidentes de tránsito, pero en calidad de acompañante tenemos accidente de tránsito, y ellos aquí especificaron solo motocicleta como otro tipo pues o un subgrupo, y tenían pues otra clasificación de otros que eran accidentes, entre estos pues hablan de la violencia doméstica como una de las causas. Pero entonces tener muy en cuenta que en nuestro medio el accidente laboral es una causa muy importante, y ellos pues hicieron una revisión también de cuáles eran, digamos, los mecanismos, y por ejemplo el trauma contundente o corto contundente con machete era uno de los mecanismos que se reportaba y que debemos pues tener muy en cuenta en nuestro medio pues como con estos pacientes. Bueno, entonces esto en cuanto a epidemiología, definitivamente es muy frecuente en el servicio, por lo que debemos tener pues unas nociones frente a ¿Cuáles serían los sitios que más se presentaron? Y por eso pues vamos a hablar más, o nos vamos a centrar en esa parte anatómica, que era mano, incluyendo dedos, el 31%, y muñeca y mano, 21.5%, que estos fueron pues como los que presentaban más frecuencia. Entonces ahora sí, vamos a empezar el abordaje general. Como vimos, pues ya hemos hecho un bloque de trauma en el que hablamos de lesión vascular, en el que se habló del abordaje inicial, el ATLS. Entonces vamos a pasar esto, el paciente, digamos,
ya logramos estabilizarlo, hicimos esa valoración primaria, hicimos un control de sangrado, tal vez el paciente pues que ingresó no encontramos una herida que nos hiciera sospechar de inmediato pues en esta lesión. Entonces ahora sí nos vamos a lo que es el miembro superior. ¿Qué vamos a hacer con el miembro superior y cómo lo vamos a evaluar? Entonces en la primera parte, ¿qué pensamos? ¿Cuál sería la imagen inicial? Radiografías. ¿A quién le tomaríamos unas radiografías? Entonces vamos a tener los pacientes, esto en caso también de que el paciente se encuentre con alteración del estado de conciencia, entonces es muy importante la palpación en este caso, y vamos a tomar radiografías al que tenga una deformidad en la extremidad, si está pues consciente o por lo menos le genera dolor, si tiene dolor a la palpación del sitio anatómico donde estemos evaluando, si hay una laceración hasta la fascia, y entonces aquí resalto lo que les había nombrado previamente de esas lesiones contundentes con machete, porque hablan de que hasta el 40% de estas lesiones pueden presentarse con fracturas. Entonces, si vemos una lesión con machete y está pues, o hay una laceración que nos lleva pues más allá del tejido celular subcutáneo, vamos a tomar una radiografía en estos pacientes. Si está muy próxima la herida a la articulación, o si vemos pues que hay una deformidad o una lasitud en la articulación que nos haga sospechar pues que estemos más bien frente a una luxación. Siempre preferir 2 proyecciones y en algunos casos, como vamos a ver por ejemplo con la fractura de escafoides, hasta 4 porque es muy difícil de diagnosticar, pero entonces siempre tratar de sugerir o pedir que nos permitan una proyección AP y una proyección lateral que nos permita pues identificar todas las estructuras. Tenemos entonces hasta ahora qué es lo que podríamos pedir. Pero ¿qué vamos a hacer con esa lesión? Porque es que el problema es que el miembro superior pues tiene diferentes tejidos y realmente cada uno, como vemos acá, tiene un tiempo diferente en el que debemos actuar. Ya vimos la parte pues del trauma vascular, pero entonces si es una hemorragia pues muy evidente, vamos a hacer el control de esta hemorragia inicialmente antes de pensar en qué otras lesiones pues pueden estar asociadas, que sería pues lo primero. Pero entonces vamos a enfocarnos en que tenemos otros 3 tejidos para evaluar, que serían lo que es hueso y articulaciones, lo que es tejidos blandos y la parte pues sensitiva y la parte motora con los nervios, que como vamos a ver, y de pronto uno de los problemas que se reportan en la literatura es que a veces son hallazgos tardíos porque se pierden las lesiones o no se encuentran rápidamente, precisamente porque se deja de último para valoración. Pero como vemos, realmente lo importante es tener en cuenta y siempre hacer una revisión sistemática y que no se nos pasen por alto algunos de los tejidos simplemente pues por estar enfocados tal vez en el control de la hemorragia. Pero entonces debemos pensar en fracturas, pensar en tejidos y pensar en los nervios. Dentro de la parte pues del control de la hemorragia y lesiones vasculares, como ya habíamos hablado de eso, solo les quiero dejar pues como estos tips importantes. ¿En quién vamos a sospechar lesión vascular? Cuando no es evidente. Entonces, si tenemos una fractura conminuta, hay un riesgo hasta el 60% de que esa fractura conminuta nos esté llevando a una lesión vascular. Entonces debemos sospecharla, debemos entonces buscar aún más los signos duros o blandos de los que ya habíamos hablado previamente. Si tenemos una fractura del húmero proximal y miramos pues la irrigación, realmente el desplazamiento puede llevar también a esta lesión vascular. Tenemos también, si se produce en la cara medial o si la fractura hay un desplazamiento medial dentro de lo que es ya diáfisis de húmero, entonces podría generarse lesión también de la arteria braquial. Entonces sospecharlo, si tenemos una fractura en esta zona y hay un desplazamiento medial, siempre pensar o por lo menos buscar también nuevamente estos signos. Y por último, ya las fracturas en muñeca o las lesiones en muñeca, lo que es radio distal y ulna también, cuando están desplazadas, en esta paciente, por ejemplo, la paciente de 70 años, pues presenta una fractura de radio que está llevando o que llevó pues a una lesión también vascular. Entonces, si tenemos alguna de estas lesiones, como sabemos, no siempre es evidente las lesiones vasculares, pero si tenemos alguna de estas fracturas sobre el miembro superior, pensemos en lesión vascular. Entonces, dentro del abordaje, vamos a preguntar, importante, y como vimos, pues que la parte, digamos, de laboral es parte de la epidemiología en nuestra región, entonces preguntar también cuál es la dominancia manual del paciente, la ocupación, si fue o no una lesión laboral. Mecanismos de lesión, tiempo de evolución,
posición de la mano, estado de contaminación del sitio, con qué se lesionó, porque esto también nos va a hablar de si debemos o no, pues hoy. Y también importante preguntar cuál es el estado de vacunación toxoide del paciente. Vamos a hacer una inspección estática y una activa. Y vamos a preguntar, muy importante, por ejemplo, si el paciente ya presenta lesiones, porque podemos ver una lesión como estas, pero realmente que este es un dedo en botonero, una lesión del extensor, pero esto es una lesión antigua. Entonces también mirar o poder, si el paciente está despierto, preguntar realmente si algunas deformidades pues ya tenía el paciente, algunas evidentemente pues sí son más agudas. Dentro de la parte pues ya de la palpación, mirar lo que habíamos hablado, zonas de dolor, calidad de la piel, si presenta crepitación, si hay zonas con alteraciones en cuanto a hipoestesia, anestesias o disestesia. Vamos entonces ya a mirar, vamos a hacer pues una clasificación especial de la parte pues nerviosa. Rápidamente a tener en cuenta, todas estas heridas traumáticas vamos a clasificarlas como sucias, o sea, vamos a tener antibiótico en estas heridas. ¿Por qué? Desde el 2016 la Sociedad de Trauma nos hablaba de cuáles eran las heridas que debían tener o no antibiótico. Y resulta que ellos nos dicen que hay 3 condiciones especiales en las que entonces deberíamos, si alguno de esos puntajes nos da un alto riesgo, deberíamos pensar en que el paciente debe tener infección, debe tener antibiótico. Entonces, dentro de esto, pues tenemos, por ejemplo, las heridas. Si es ya de entrada es penetrante, entonces el paciente cumple uno de los criterios para que tenga un cubrimiento antibiótico. Si las heridas están contaminadas, si las heridas son por mordeduras, si las heridas son, entonces miremos acá, por ejemplo, ellos nos dicen si el sitio es pobre o tiene pobre vascularización, y aquí entonces nos hablan ya del miembro superior. Entonces, de entrada, estas heridas, todo trauma en miembro superior, y si estemos pues en condiciones pues contaminadas o si es un trauma penetrante, de entrada vamos a pensar en que es una herida sucia y debemos pensar en que debemos cubrir esa herida. Y vamos a tener pues que hay unas que no debemos suturar, las que se haya perdido pues una parte del tejido, lesiones abulsivas o por estallido, mordeduras de humano o de animal y heridas con cuerpos extraños que no hayamos pues logrado retirar. Estas son otras características importantes, pero como les decía, realmente de entrada pensar en que estos pacientes van a requerir antibiótico, no importa pues que tenga o no otros factores de riesgo, porque ya de entrada el miembro superior nos da un punto para que sea pues para que cubramos con antibiótico. Entonces, y si ya la fractura es abierta, si vemos exposición, o nos habla también de que si dentro de la sangre vemos gotas de aceite o pues como gotas diferentes, esto nos hace pensar de que podemos estar frente a una exposición o una fractura abierta, y entonces podríamos utilizar una de las clasificaciones que sería la clasificación de Gustilo, y vamos a mirar, dependiendo entonces del compromiso, si tiene más de 1 centímetro, de 1 centímetro a 10 centímetros, o ya pues 3 si tenemos una cobertura o una pérdida mayor de 10 centímetros, definir pues cuál es la clasificación. ¿Cuál es la importancia? Realmente es que lo que nos dice esta clasificación es con qué antibiótico o a qué gérmenes deberíamos tratar de cubrir en estos pacientes. Por ejemplo, esta realmente es una recomendación de la guía de cirujanos de ortopedia americana, pero realmente eso va a depender también de la epidemiología y de lo que tengamos pues en la institución. Pero entonces pensar inicialmente, si es 1 y 2, pensemos en gram negativos primero, cubrir con gram negativo. Entonces ellos aquí nos dicen, venga, cefazolina, penicilina. Y si ya estamos en 3, por ejemplo, ya sea A, B, vamos a utilizar lo que es gram negativos, pero debemos pensar también en que debemos cubrir gram positivos en estos pacientes. Entonces ellos, por ejemplo, aquí nos proponen vancomicina. Pero lo importante es saber, pues 1 y 2 vamos para pensar gram negativos, y ya con 3 pues vamos a pensar gram negativos y gram positivos dentro de la cobertura. Situaciones especiales en este trauma de miembro superior, entonces vamos a tener amputaciones traumáticas. Vamos a hablar específicamente, vamos a hablar un poco sobre la amputación del dedo, pero entonces contraindicaciones o cuando no debemos pensar que de pronto se pueda reimplantar esa extremidad, que tenga inestabilidad hemodinámica, que ya lleve más de 6 a 8 horas de frío o tiempo de isquemia, y que tenga una lesión grave por aplastamiento, porque si vemos pues por ejemplo
En esta imagen tenemos una amputación traumática, pero realmente pues se pudo reimplantar de alguna manera la extremidad. Pero entonces lesiones por aplastamiento, definitivamente pues no vamos a pensar ni siquiera en tratar de recuperar esa extremidad. Si tenemos una herida eléctrica, pensar siempre que este paciente tiene riesgo de síndrome compartimental y de que la lesión donde vemos el sitio de entrada no es solo la lesión que debemos valorar, sino que precisamente por la manera en la que, o el mecanismo de lesión en la que viaja la corriente eléctrica, debemos siempre estar pendientes de todos los tejidos alrededor. Y en estos pacientes específicamente puede que inicialmente no se evidencien pues lesiones muy grandes, entonces ellos hablaban de que en estos pacientes se debe hacer una valoración continua cada 4 horas de cómo está el tejido alrededor del sitio de entrada de la lesión y del sitio o el sitio pues de salida de la corriente eléctrica, porque pues el tejido sí puede ir cambiando. Heridas por aplastamiento, entonces pensar en el síndrome por aplastamiento. Si la herida es muy grande o si compromete, hablaban pues de por encima del codo, entonces siempre debemos tener en cuenta que el paciente puede tener riesgo del síndrome por aplastamiento, que eso ya nos habla desde ese tejido edematizado, hay una disminución de lo que es el retorno venoso, hay edema y se puede producir lo que es hipercalemia y rhabdomiólisis en el paciente, y pues esto ya va a llevar a otras alteraciones sistémicas. Entonces siempre también pensar en estos pacientes, si la lesión es muy grande, o sea, si compromete más arriba o pues más cercano al codo o superior hasta hombro, pensar que sí se puede generar pues este síndrome por aplastamiento. Por último, ya dentro del abordaje general, entonces, ¿qué podemos decirle al paciente o qué podemos pronosticar o por lo menos pensar qué tan severo es el trauma que estamos viendo o a lo que nos estamos enfrentando? Tenemos el MES, que el MES es el score que podemos o que se utiliza para extremidades, para lesiones en extremidades, pero los autores trataban, y más que todo pues se había validado en extremidades inferiores. Entonces los autores de este estudio lo que trataron fue identificar un score de severidad que nos permitiera predecir mejor, con mayor especificidad, lo que era el trauma en miembro superior, pues de alguna manera también nos permite saber cuál va a ser el pronóstico de este paciente. Entonces ellos lo que hicieron fue comparar los MES con el MUS, que fue el score que ellos proponen. Dentro de esto pues vamos a tener unas características importantes a tener en cuenta. Si el paciente es mayor de 40 años, si el paciente ingresó y tenía una fractura y un defecto en el hueso, si requirió fijación, si tiene una herida por aplastamiento, si tiene una pérdida o un defecto de tejido más de 50 centímetros cuadrados. Entonces todo esto nos va a dar una puntuación, 1. Si el paciente tenía un MUS score de 6 o mayor de 6, pues vamos a tener digamos, una mayor sensibilidad de que y una mayor especificidad de que realmente este miembro puede que no sea o que no se salvara este miembro. Entonces esto es importante porque podemos por lo menos predecir, digamos, cuál va a ser la funcionalidad de este paciente o si realmente vale la pena pues llevarlo a varias intervenciones con él. Este es entonces el MUS, y ya entrando en lo que habíamos hablado, específicamente como vimos realmente trauma es más lesiones en mano, entonces vamos a hablar de las lesiones en mano y vamos a hablar de la topografía básica de la mano. Cómo vamos a encontrar lo que vamos a ver inicialmente dentro de la inspección y lo que debemos pues, resaltar en la historia clínica que encontramos. Tenemos entonces proximal hacia la muñeca, distal hacia los dedos, las falanges, entonces la falángica distal, proximal y la zona metacarpofalángica, palmar o volar sobre la parte pues, de la palma, alrededor de lo que es el primer dedo, vamos a tener entonces la región tenar, y contraria sobre la parte ulnar o sobre la parte del quinto dedo, pues vamos a hablar de la región hipotenar. Y ya, pues al girar la mano, pues vamos a hablar de que tenemos la región dorsal. Radial hacia el primer dedo y ulnar, el quinto dedo también lo podemos pues nombrar. Esto es pues como lo grande de la mano. ¿Cuáles son los problemas y lo que debemos pensar cuando estemos valorándola? Se subestiman lesiones porque cuando se estabiliza el paciente realmente no miramos nuevamente la mano, o tal vez hay lesiones que son un poco más ruidosas y entonces dejamos de lado eso. Entonces siempre pensar también en estas lesiones de miembro superior y específicamente pues en valorar la mano.
que no se ofrece tratamiento, porque realmente es porque hacemos muchas veces un diagnóstico tardío de estos pacientes, o porque pensamos pues que la lesión se puede corregir después y damos pues como un manejo diferido en estos pacientes. Cualquier lesión en los dedos y no la sospechamos en la parte dorsal, entonces como les decía, una lesión pequeña puede ser realmente catastrófica para el paciente, por más diminuta. Vamos a ver, por ejemplo, con la tenosynovitis, que son punciones casi que con agujas, y esto puede llevar a una lesión completa de los tendones. Entonces siempre sospechar, si tenemos una lesión dorsal, pues pensar que podríamos tener una lesión de extensores. Si tenemos una lesión en la parte de la planta, de la palma, pues vamos a pensar, o debemos por lo menos hacer una adecuada valoración de lo que son los flexores para evitar pues que se nos pasen por alto. Lesiones nerviosas, entonces muchas veces antes o cuando vamos no hacemos la valoración inicial antes de bloquear lo que son los dedos, lo que son la mano, antes de pues para hacer las suturas o la corrección de las lesiones, entonces se nos pueden pasar las hipoestesias o las anestesias que presente en ese momento el paciente. Lesiones vasculares y pues ya reimplantes, que muchas veces pensamos que realmente esa extremidad o esa parte amputada no se puede recuperar, pero hay unas condiciones especiales y realmente si cuidamos de adecuada manera, como vamos a ver, esa extremidad o esa parte amputada, pues podemos, o esta podría pensarse en ser reimplantada. Entonces, empezamos, ya vimos, tenemos lo que son lesiones osteotendinosas, tenemos lo que son las lesiones nerviosas. Entonces, lesiones tendinosas. Y de las lesiones tendinosas, pues empecemos con la palma. Importante dentro de esto, pues vamos a tener los que son los flexores profundos y los flexores superficiales. Esta gráfica me parece chévere porque aquí podemos saber cómo lo vamos a valorar. Ellos discurren juntos y vamos a ver que, por ejemplo, lo que es el tendón superficial realmente se va, el flexor común superficial de los dedos se va a insertar es en la falange media del dedo. Y en cambio el tendón profundo lo vamos a ver que se va a insertar es en la falange distal. ¿Cuál es la importancia de esto? Vamos a ver ahorita un video, pero lo que pasa es que muchas veces se nos pierden las lesiones. Entonces, por ejemplo, tenemos este paciente con esta lesión en el segundo dedo, pero sobre la falange media. Lo que están haciendo aquí, están inmovilizando, lo que debemos hacer es inmovilizar todos los deditos y el paciente hace la flexión. En este momento, al no haber inmovilizado realmente la falange media, pues no sabemos si el paciente tiene una lesión del flexor superficial o del flexor profundo, porque él realmente, miren que precisamente por el mecanismo de polea, él podría estar flexionando todo el dedo y no sabemos realmente cuál es el flexor que está, pues, o si hay o no un flexor que esté alterado. Entonces aquí podríamos hablar de que es el flexor profundo el que está elevando o que está haciendo la flexión. Entonces miren la diferencia acá con lo que hacemos cuando sí flexionamos todo, y lo que hacemos es inmovilizar la parte de la falange media. Cuando inmovilizamos esta parte de la falange media, entonces ya no tenemos la posibilidad realmente de que el flexor superficial nos haga la tracción del dedo. Y en este caso, si el paciente es incapaz de hacer una flexión sobre esa falange distal, pues estaríamos pensando que la lesión se encuentra precisamente donde se inserta pues el tendón, que sería en el flexor común profundo de los dedos, en este caso, el que se encontraría pues, o el que se encuentra lesionado. Importante también, precisamente por este mecanismo en el que todos discurren juntos, algo que se recomienda es que si vamos a valorar cada dedo, entonces todos los demás del tercero al quinto deberían estar inmovilizados, o deberíamos pues poderlos sostener, porque si no, si los dejamos pues libres, también podrían ayudar a hacer la flexión de este dedo. Entonces siempre que vayamos, si vamos a valorar lo que es el extensor o el flexor profundo, entonces inmovilizamos la segunda, y si vamos a el superficial, pues podemos inmovilizar desde aquí, como vimos en la lesión. Esto es importante hacerlo antes de también bloquear, pues, o de llevar y pues y suturar el dedo antes de llevarle pues a infiltraciones y anestésicos, que como vimos esto también podía generar alteraciones realmente en cuanto a la valoración del paciente.
Y muy importante también, lo que sí nos decían, pues no le ponga anestésico, pero sí manéjele el dolor al paciente, porque muchas veces por el dolor es difícil pues que se haga una valoración apropiada. Entonces, los flexores, importante, vamos a repararlos o se deben reparar en los primeros días y siempre pues sospechar que se genere estas lesiones si tenemos en cualquiera de las zonas que les voy a mostrar. Tenemos de las zonas, en cualquiera de estas zonas, que sería donde se podría lesionar de alguna manera los diferentes flexores. Aquí les traía un video, que yo sé que pues uno hablando a veces es un poco difícil si no me están viendo. Entonces, ¿y este por qué no arranca? Ahí. Entonces lo que está haciendo, miren cómo debemos tomarlos todos los dedos para que pueda realmente y pedirle al paciente, en este caso aquí estamos viendo, entonces viene el profundo, que el profundo se inserta en esta parte pues de la falange distal. Entonces aquí estamos valorando exactamente cómo se estaría, cómo estaríamos viendo el profundo. Si comparamos, miren que acá tenemos profundo, pero acá tenemos superficial, porque él aquí no está sosteniendo o no está inmovilizando realmente la falange media. Y hacemos lo mismo con todos los dedos, o pues donde vimos la lesión, o en caso pues de que la lesión sea en la parte de la palma, que sería la zona 4, 5 y 6, que aquí como vimos discurren juntos, pues aquí sí deberíamos hacer la valoración en todos los dedos. Esto entonces en cuanto a los flexores. Y entonces dentro de los flexores, bueno, y de los tendones en general, y algo importante que no se nos debe pasar por alto, que sucede con el trauma, es la tenosinovitis piógena. Y entonces hablaban de que con cualquier lesión, la vía o la ruta con que más frecuencia se produce esta tenosinovitis son por punciones. Y hablaban, como les decía, realmente por punciones hasta de una aguja. Entonces, nuevamente, realmente en la mano, cualquier lesión debemos valorarla muy bien. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta tenosinovitis? Primero, interrogar pues realmente si el paciente presentó alguna lesión o trauma, pero algo muy importante es que el diagnóstico es completamente clínico. Inicialmente fue la tríada de Canabel, que fue descrita en 1912, y lo que nos decía es, tiene dolor con los movimientos pasivos, este dedito, inmediatamente pues que hacemos la valoración pasiva, va a presentar dolor, el paciente va a presentar o va a preferir lo que es mantener una postura de flexión, esto no me deja ver acá, listo, una postura de flexión, y vamos a tener dolor en el territorio del tendón. Entonces a la palpación todo el territorio. Esa inicialmente fue la triada. Tenemos la tétrada, que es presente el paciente frente a las otras articulaciones o pues frente a los otros dedos, pues un edema asimétrico. Importante de esta tétrada, hablaban de que encontrar esta tétrada en el paciente tiene una sensibilidad del 98%, prácticamente no requerimos estudios iniciales pues para sospecharlo. ¿Cuál es la fisiopatología o qué es lo importante de tener en cuenta y por qué debemos actuar rápidamente? Entonces nuevamente volvemos a cómo se organizan los flexores, y ellos tienen sobre esa vaina, todos están incluidos, y este es casi como un síndrome compartimental. Hablaban de que al generar o al liberarse, aumentar el pus, esta vaina no permitía pues que se drenara, y lo que va a hacer es una compresión de todo el sistema vascular del dedo, que va a llevar en general a que se generen pues lesiones por isquemia, y lo que va a llevar a que también se pueda dañar pues todo el territorio, tanto la inervación vascular como la inervación nerviosa, y además pues de la lesión que se está generando sobre el tendón o sobre el proceso infeccioso pues que se está generando. Y por esto es importante, parte del tratamiento, del diagnóstico temprano, decían pues que si se iniciaba un tratamiento antes de las 24 horas, si el paciente no cursaba con toda la tétrada, sino que teníamos la sospecha, pues iniciamos solamente el cubrimiento antibiótico, que en este caso 90% de o la prevalencia es por Staphylococcus aureus. Pero si el paciente ya tenemos esta tétrada, parte del diagnóstico, parte del tratamiento debe ser quirúrgico, precisamente para el drenaje y la descompresión, porque esto es
prácticamente un síndrome compartimental sobre ese dedo que se está generando. Y otra cosa importante es que precisamente por la localización o por cómo se encuentra la vaina, pues que se podía drenar, pero que entonces se drenaba era para la parte de la palma, y esto pues llevaba a otras alteraciones en todo el sistema o pues en toda la mano. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta en estos pacientes que se generen o que presenten con una lesión o con una lesión puntiforme. Esto entonces en cuanto a lo que tenemos de los flexores. De los extensores sí es un poco, digamos, más fácil de evaluar. Pues no debemos o no vamos a tener estas diferentes inserciones, pero sí tener en cuenta que se han clasificado por zonas las lesiones que podemos encontrar. Vamos a tener 8 zonas inicialmente que fueron descritas. Las zonas impares van a corresponder a las zonas de las lesiones tendinosas que se encuentran a nivel de lo que son las articulaciones. Entonces, aquí es donde se encuentre la distal, la medial, las zonas de las articulaciones, la metacarpofalángica, que es la 5. Entonces vamos a tener las zonas impares, que ahí entonces podemos describir que tenía una lesión de extensores en zona 1 o en zona 3 o en zona 5. Y ya donde tenemos en segmentos fijos, pues donde no hay articulaciones, pues vamos a tener las zonas pares de las lesiones. ¿Cómo vamos a mirar o clasificar? Ya les voy a mostrar un video, pero algo importante de esta lesión, por ejemplo, dentro de los extensores, es que ellos, la última inserción, miremos acá, va a ser al final de la falange distal. Y vamos a poder tener lo que también se ha nombrado como dedo en martillo, y es cuando hay una lesión precisamente en esta zona 1, que sería pues donde se encuentra con la falange media y la falange distal, y se puede llevar a rotura de tendón, y vamos a ver pues la alteración en el dedo, porque lo que va a predominar entonces serían los extensores, y vamos a ver esta parte pues de lo que es la falange distal doblada o en flexión continua, que sería pues lo que vamos a nombrar como dedo en martillo. Aquí tenemos entonces el video. Algo importante, no tenemos pues diferentes inserciones, pero sí el pulgar tiene un flexor, un extensor propio, entonces este sí hay que valorarlo aparte de lo demás. Entonces, para los extensores lo que vamos a hacer es la inmovilización completa de lo que es la parte del dorso, y le vamos a pedir al paciente que haga elevación de los dedos. En cambio, si queremos valorar, como les decía, el pulgar tiene un flexor propio, entonces ahí sí debemos pedirle al paciente que mantenga lo que son los 4 dedos sobre la base de la mesa, y que eleve solo el pulgar, porque si pedimos que eleve, por ejemplo, y que estén elevándose los 5 dedos, podemos estar perdiendo una lesión que se esté produciendo solo en el extensor del pulgar. Entonces sí lo debemos valorar. Ellos no tienen, pues, como les decía, tantas inserciones, pero el pulgar sí lo valoramos solo, precisamente pues porque tiene su extensor propio. Esto entonces en cuanto a la lesión de los extensores. Ahora pasamos a las lesiones nerviosas, y acá les quería mostrar, ¿qué es esto? Acá, listo. Entonces, dentro de las lesiones nerviosas, pues es importante reconocer cuál va a ser la inervación. Entonces ya sabemos que la parte nerviosa está comandada más por lo que es el radial y el ulnar, y la parte realmente del nervio mediano, pues vamos a tener solamente lo que es acá, el segundo y el primer dedo, lo que es en la parte dorsal y la primera parte de la palma. Y en la parte del quinto dedo nos vamos por toda esa cara del quinto dedo y vamos a tener lo que es la inervación ulnar. Lo mismo que si giramos la mano, entonces en la parte dorsal vamos a tener también toda la parte ulnar. Realmente en lo que es la palma pues no hay tanta, digamos, no es tan complejo, porque miren acá tenemos lo que es esta parte, todo es del nervio mediano, solamente el quinto y la parte más lateral del cuarto pues es del ulnar, y lo que es ya la región tenar pues tenemos una parte del radial.
pero en lo que es el dorso sí tenemos pues diferentes, los tenemos a los tres diferentes. Entonces, ulnar, tenemos aquí la parte del radial, y si queremos valorar el nervio mediano en su parte dorsal, pues debemos entonces aquí sí valorar lo que es el tercero y el segundo dedo en su parte más distal, que sería desde la falange media, vamos a valorarlo. Algo importante de lo que nos había ya hablado el doctor, miren cómo pasa el nervio radial. Entonces, este tipo de fracturas o lesiones que se produzcan sobre la tabaquera anatómica o sobre la parte dorsal inicialmente, pues pueden llevar a lesión del nervio radial en su parte más distal, y entonces siempre es importante, si tenemos un paciente con una lesión sobre esta zona, valorar realmente pues cuál es la sensibilidad que presenta, o si presenta hipoestesias o anestesias en esta zona antes de llevar pues solamente a suturarlo, porque realmente sí está muy expuesto pues este nervio. Entonces, ahora empezamos, vamos a hablar de los tres nervios. Lesión del nervio mediano, y pues teníamos que era, o que lo que conocíamos que era la mano del predicador. Vamos a tener una inervación motora de los flexores en el antebrazo, excepto el flexor ulnar del carpo y la cabeza ulnar del flexor profundo de los dedos, que este pues va a ser inervado por el nervio ulnar. Y también vamos a tener los músculos tenares y los dos primeros lumbricales, que fue lo que vimos pues de este paciente, que veíamos pues que en esta es la parte motora, pero también en la parte sensitiva. Entonces vamos a tener esta inervación, y si presenta una lesión que puede ser, acá vamos a ver todo el recorrido, entonces si era en la cara medial de lo que es el húmero, si es en toda la parte supina, cuando tenemos la parte supina, toda la parte supina del antebrazo, si se presentan lesiones, o si también lo que se presenta dentro de la muñeca, podemos presentar en cualquiera de este territorio, debemos pensar en que estamos frente a una lesión, o que podemos tener una lesión del nervio mediano. Miren cómo se genera pues en toda la cara medial, vamos a tener entonces a pensar en esta lesión. Y también importante, en la parte pues de lo que es el codo, si lo estamos viendo acá en la parte lateral, pues miren cómo se gira. Entonces estas fracturas también, o también las luxaciones que se puedan producir sobre el codo, pues pueden llevar a una lesión del nervio mediano. Entonces, ¿qué vamos a valorar realmente? Lo que hemos visto pues de las zonas de hipoestesia o de anestesia en estas zonas, pero además lo que podemos valorar en la parte pues motora es la flexión del antebrazo en el paciente, que eso debemos pues interrogarlo también si es que estamos sospechando. Aquí sería solo si ya estamos pensando en una lesión pues muy distal en la mano, pero entonces si tenemos una lesión más proximal desde el codo, debemos pensar también en lo que es la flexión del antebrazo, y con esto pensar pues que estamos o que podemos estar frente a una lesión del nervio mediano. Tenemos la lesión del nervio radial, y entonces ya vimos cómo transcurre por acá. Si lo vemos por la tabaquera anatómica, en la parte dorsal, cualquiera de en estas regiones pues podemos tener una lesión de lo que es el nervio radial, pero también lo podemos tener en la zona lateral. Aquí tenemos ulna, y si tenemos una lesión lateral en la parte de lo que es el codo, pues también miren cómo pasa el nervio radial, y podría pues generarse alguna alteración. Entonces, heridas en la región lateral del brazo, dorso del antebrazo, fracturas cerradas, que ya habíamos hablado también por si hay desplazamiento, y abiertas también de la diáfisis del húmero. ¿Qué vamos a tener en cuanto a, o cómo vamos a valorar la parte motora del nervio radial? Pues ya hemos visto de la mano caída, porque lo que hace es la inervación de los músculos posteriores del brazo y del antebrazo, y lo que me permite es la parte de la elevación de la muñeca. Entonces es, digamos, es un signo patognomónico de lesión de lo que es el nervio radial, pero también podemos valorar pues la parte sensitiva, que ya vimos que sería dentro del primero, la parte dorsal, en la parte de la tabaquera anatómica también tiene pues la parte sensitiva del nervio radial, y con esto estaríamos valorando si se presentan o no alteraciones pues a nivel del nervio radial. Tener en cuenta pues cuál es el territorio para sospecharlo.
Y por último, entonces, lesión del nervio ulnar, muy similar, miren cómo transcurre, pero después por la parte lateral o en caso de supino, pues en la parte medial. Y en este caso, pues lo que vamos a sospechar o cuando debemos sospecharlo es fracturas y heridas trocleares, la fractura del cúbito, que se ocasiona normalmente cuando se hace o cuando el paciente está a la defensiva de un arma corto contundente o un machete, pues esta parte de la literatura sí es colombiana. Entonces ellos nos hablaban de que cuando el paciente intenta defenderse y pone la mano, las lesiones se pueden producir en este tercio o en esta parte distal, y el paciente puede presentar lo que sería una lesión del nervio ulnar. Importante entonces, va a tener los músculos intrínsecos, entonces nos va a ayudar a lo que es la separación de los dedos, lumbricales, interóseos dorsales y los músculos palmares, que nos van a hablar de esos movimientos de separación y abducción que se pueden producir en los dedos. Y lo que tenemos, pero esto pues ya es algo antiguo, que sería la mano en garra, precisamente pues por esta alteración que se produce en el paciente que tuvo pues una lesión del nervio ulnar. Entonces, para recordar nuevamente y cómo vamos a valorarlo, entonces, esta imagen me pareció bonita porque pues nos describe, entonces, sobre la parte dorsal, como les decía, es un poco más complejo porque tenemos las tres partes. Ulnar, entonces, quinto dedo y la cara medial, cara lateral del cuarto dedo. Radial vamos a tener lo que es cuarto, lo que es tercero, cuarto, primero y segundo, pero solamente pues aquí vamos a ver que está comprometido la parte del ulnar y la punta. Si estamos valorando la punta de lo que es el cuarto dedo, pues debemos pensar que estamos desvalorando el nervio mediano. Nuevamente pues todas las puntas, el radial, y ya en la parte del dorso pues sí tenemos más fácil porque estamos valorando el mediano. Si estamos más hacia la zona lateral acá, en la región tenar, pues sí ya estaríamos valorando radial y tenemos el cubital. Aquí lo que están haciendo cuando separamos y abrimos los dedos es valorar lo que es el nervio ulnar con los músculos lumbricales, que sería pues parte de su inervación, y esta es una manera también de valorar esa parte motora. Ya sabemos que si elevamos la muñeca estamos elevando o estamos valorando lo que es la parte radial, y ya si es el mediano, pues lo que estamos haciendo es mirando la elevación de estos dedos, que esto sería pues como la manera en que podemos evaluar rápidamente los tres nervios y darnos cuenta si hay o no alguna alteración sensitiva o motora en ellos. Algo importante, por ejemplo, si queremos valorar rápidamente, podemos valorar aquí. Ellos hablan pues de valorar en el tercer dedo lo que es la punta, tendríamos al mediano, valoramos el dorso, tenemos el radial y valoramos el quinto. Y con eso ya tenemos lo que es el ulnar. No tenemos pues que hacer una valoración de toda la mano, pero sí podemos con esto, valorando este punto del tercero, valorando el dorso, el radial y valorando el quinto, pues vamos a tener ya la valoración de los tres nervios. Ahora sí, entonces ya pasamos las lesiones tendinosas, tenemos las lesiones nerviosas y vamos a hablar de las lesiones óseas. Y el problema de la mano es pues que son muchas estructuras en un espacio pequeño. Entonces hablaban de que dentro de las lesiones óseas estas se pasan fácilmente, precisamente porque muchas veces no se hacen todas las vistas o las proyecciones que son necesarias. La fractura más común que vamos a encontrar o que debemos sospechar si estamos o si hay una lesión, una alteración en la mano, vamos a sospechar la fractura de escafoides, que es pues la más común, pero como les decía, vamos a hablar un poco específicamente de ella porque sí tiene pues algunas consideraciones. Rápidamente, entonces tenemos de lo que son las falanges, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar pues en la parte, está la parte ulnar, está la parte del radio, y si vemos pues ya lo que son, si miramos pues los huesos, entonces si nos vamos aquí, este sería de medial a lateral, entonces lo que vamos a tener es el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso, y lo que vamos a ver es el piramidal. Y nos devolvemos, entonces sería el pisiforme, tendríamos aquí el semilunar y el escafoides, que sería pues como la alineación que deben tener. ¿Qué nos dicen ellos o cuál es una de las valoraciones iniciales que deberíamos mirar en una radiografía?
y es que estos ejes deben estar alineados. Entonces ellos nos hablan acá de que debe haber un espacio escafosemilunar, que sería esta parte acá. Entonces miren acá, y vamos a mirar la altura del carpo, que realmente estén alineados, que si nos pasamos este sobre el tercer dedo, si trazamos una línea sobre este tercer dedo, aquí deberíamos estar encontrando, si no hay ninguna luxación o ninguna alteración, lo que es pues esta relación entre lo que es el escafoide y el semilunar, y esta es pues como la primera valoración que le deberíamos hacer a una radiografía de la mano para mirar que realmente estén alineados. Vamos a ver ahora que hay estos ejes. Y estas líneas sí nos permiten, pues además de que esté alineada inicialmente, pues nos permiten identificar que realmente no haya una luxación. Hablaban pues de que es un poco complejo en ocasiones encontrarlo, pero sí es importante mirar que a pesar de que están todos pues en este espacio tan pequeño, ellos se encuentran alineados. Entonces debemos pensar en estos ejes cuando estemos valorando la radiografía. Entonces empezamos, estas son las líneas de Guilula, la línea 1, que sería esta línea amarilla, que es ya la unión que se presenta con lo que es el radio y la ulna. Entonces tenemos la línea 2, la línea de Guilula 2, que ya tenemos pues los primeros huesos del carpo que les había nombrado, y la línea de Guilula 3, que es que se mantenga ya esta articulación con la segunda, con los más proximales al metacarpo, a lo que es ya las falanges, que sería pues mantener esta alineación en la radiografía, o estar pendiente de que esta alineación sí esté en la radiografía. Y entonces, teniendo en cuenta eso, acá creo que se ve un poco mejor, pero estas son las líneas de Guilula. Tenemos que tener la 1, la 2 y la 3, que es similar, pero es para mantener pues esta alineación entre los huesos del carpo, que debemos tenerlo. Y recordar que aquí debemos, o aquí deberíamos, si trazamos una línea media, entonces miren que deberíamos tener entre el escafoides y el semilunar, la línea deberían estar alineados en esta parte, lo que es el escafoides y el semilunar, y después como lo que debemos mirar en la radiografía. ¿Qué tenemos entonces dentro de las fracturas del carpo? La prevalencia, como les decía, la mayor es la del hueso de escafoides, del 60 al 87%. Y el problema con esta fractura, como les decía, es que se diagnostica de manera muy tardía en los pacientes, porque no se sospecha y porque se requiere una adecuada valoración, que ya les voy a mostrar algunas de las evaluaciones que podemos hacer para sospecharlo, y además porque se requieren varias proyecciones, porque en algunas ocasiones no se puede identificar. Esta radiografía lateral, siempre pedirla, como les había dicho, mínimo tener API lateral y más en mano, y entonces vamos a ver lo mismo, las líneas que les había dicho, para mirar si realmente si tenemos pues alineado lo que son los huesos del carpo. Entonces, si estamos sospechando una fractura de escafoides y no es pues muy evidente, o el dolor puede tener dolor en la tabaquera anatómica, pero hay algo que se llama el signo de la pinza. Entonces lo que vamos a hacer es tener al paciente la muñeca en pronación y extenderla, y vamos a tomar con nuestra mano en el espacio interdigital del dedo pulgar del paciente y el de nosotros, y entonces lo que vamos a hacer es mover la muñeca con suavidad, pero lo vamos a mover como girándolo hacia el lado de la ulna, o hacia el lado pues sí, del quinto dedo. Y lo que vamos a hacer, miren acá, tomando esto, ¿qué va a hacer el paciente? Va a tener un dolor sobre la tabaquera anatómica. Si ese dolor se desencadena al generar o al realizar esta evaluación, que es el signo de la pinza, pues realmente tiene una sensibilidad alta, hasta el 80%, y una especificidad del 34 al 100%, porque pues para sospecharlo y para poder solicitar radiografías o imágenes en este paciente. Entonces siempre que vamos a ver pues cuál es el mecanismo, pero siempre que estemos sospechando estas fracturas, esta es una de las valoraciones que deberíamos hacer. Y algo también que es muy común dentro de los huesos del carpo es la deslocación o la luxación del semilunar, que vimos pues que estaba esa alineación y que deberíamos trazar la línea media y ver que sí esté alineado. Pues entonces lo que vamos a hacer, y este sí es un poco más sencillo, que es el signo de Murphy, y es pedirle al paciente que forme un puño. Normalmente lo que debe hacer es que esto es normal, entonces vamos a tener que el tercer dedo
siempre va a estar un poco o va a sobresalir sobre los demás y no van a estar alineados. Si resulta que encontramos una alineación de este tercer o esta metacarpofalángica está nivelado con lo que es el segundo y con el cuarto dedo, vamos a sospechar que hay una luxación del semilunar y pues ya entraríamos pues a mirar bien las imágenes y a solicitar pues la valoración. Esta lesión especialmente se produce cuando los pacientes o pues cuando se generan impactos con el puño cerrado que se puede llevar a lo que es a la luxación del semilunar. Entonces los pacientes que hayan reportado traumas por puño cerrado pues o por haber generado un golpe pueden presentarse con este tipo de lesiones. Y les mostraba aquí es donde debe generarse el dolor pues en el paciente. Entonces, este es el mecanismo por el que el paciente puede generar o se puede presentar esta fractura de escafoides, entonces siempre sospecharlo, y es que el paciente pues es lo que hacemos como mecanismo de defensa, y es que al caernos pues ponemos la mano en extensión, ponemos la muñeca en hiperextensión, entonces por eso también es la fractura, es una de las fracturas más, la fractura más frecuente dentro de los huesos del carpo. Entonces si tenemos este tipo de mecanismos, pensarlo, palpar la tabaquera anatómica, hacer el signo o pues buscar el signo de la pinza, porque el problema también de no diagnosticarlo a tiempo es que por la irrigación del hueso, al no, o que no sane de la manera apropiada, o que no se lleve intervención de la manera apropiada, puede generarse pues necrosis del hueso y lo que lleva es a un dolor crónico en el paciente. Entonces ellos hablaban de que es importante siempre tener en cuenta pues este tipo de mecanismos y sospecharlo en el paciente. Aquí les está mostrando esto una radiografía PA de lo que vamos a ver, entonces muy cercano. Recuerden que está, pues como está en la tabaquera anatómica, entonces lo vamos a tener pues en la parte del radio o en la parte pues del primer dedo, y vamos a mirar acá y estamos viendo cómo realmente está ahí pues una fractura sobre la base acá. Y en esta tiene una fractura en el polo proximal del escafoides, que es lo que estamos viendo nuevamente. Pues realmente si miramos acá, está alineado, pero pues tiene la fractura el paciente. Tenemos acá nuevamente otras fracturas, pues que son, digamos, un poco sí ya más fáciles de alguna manera de diagnosticar con radiografías, que sería pues las fracturas del metacarpo, pero siempre tratar de solicitar o que nos den las mejores imágenes, entonces antero-posterior, oblicua y lateral, si tenemos la disponibilidad para estas imágenes para poder hacer el diagnóstico en el paciente. Entonces pasamos a lo que son lesiones en punta de dedo, que también va a ser muy frecuente en nuestro medio, y vamos a tener pues diferentes tipos de lesiones, y con esto vamos a identificar si se puede o no preservar lo que es la punta del dedo. Y algo importante es mirar si hay o no lesión del lecho ungueal, pero si se perdió por completo o no el lecho ungueal. Y algo que nos hablaban acá, entonces es por ejemplo si hay una lesión del lecho ungueal pero se preserva, si hay una lesión de la uña pero se preserva este lecho ungueal, algunos autores hablan de que se puede utilizar, es como una especie de prótesis, de utilizar por ejemplo material de radiografía, y con esto se genera pues como la especie de la uña para mantenerla hasta que vuelva y crezca la uña, pues porque si se preserva el lecho ungueal puede crecer o puede haber crecimiento nuevamente de la uña. Importante siempre explorar, recordar que como en la parte de la lesión de punta de dedo, en estas partes aquí, en la parte dorsal, se inserta lo que es el extensor y aquí el flexor, entonces siempre debemos hacer exploración realmente de cuál fue la lesión que se generó y si hay lesión o no de lo que son los tendones, ya sea el flexor o el extensor, dependiendo pues de si en la parte dorsal o en la parte de la palma. ¿De qué va a depender que reimplantemos o que este paciente sí se pueda pues llevar a que se reimplante esa punta de dedo? Ya vimos que en la extremidad son de 6 a 8 horas, ya sea mano o sea pues la extremidad completa, pero entonces en los dedos sí tenemos un poco más de tiempo, hasta 24 horas. ¿Qué se recomienda? Entonces, si es trauma por aplastamiento, esa extremidad pues no se puede reimplantar. Pero, y si el paciente está inestable hemodinámicamente, pues vamos a pensar también de que hablaban de que se tiene que tener un lecho
muy bien irrigado para que realmente la reimplantación funcione. Entonces estos pacientes pues posiblemente no sean el candidato. Pero entonces lo que debemos hacer es lavar la extremidad, lavar la punta de dedo y meterlo en una bolsa. Esa bolsa sí ya meterla sobre hielo y solución salina. O sea, la extremidad no debe tocar directamente lo que es el hielo, pero sí sobre una bolsa, y en la bolsa sí poner hielo para mantener fría pues la extremidad. Va a depender de la edad del paciente, de la ocupación, de cuál es la mano dominante y si es importante pues esta parte del dedo. Se vería a nivel de la herida, y el tiempo de isquemia, que como les decía, para los dedos pues sí tenemos un poco más de tiempo, hasta 24 horas. ¿A quién deberíamos pensar de entrada en que sí, deberíamos pues los pacientes jóvenes? Como les decía, la edad es muy importante, entonces los pacientes jóvenes tratar pues de mantener esa extremidad, y pues evidentemente los que sí requieran de su, o que pues utilicen las manos. Entonces ellos nos hablaban aquí, por ejemplo, de los músicos, de los pacientes o de las personas que trabajan con las manos, pues estos sí necesitan o requieren que tratemos pues de cuidar esa extremidad. Lesión por avulsiva por anillo, definitivamente no, no lo pensamos. Esta lesión no puede ser, no es implantable, que es cuando se produce un edema sobre el anillo, o pues el anillo que tenía el paciente y se retira el anillo. Pues esto es una avulsión. Bueno, acá que ahí hablan de globing, o pues como que se desenguanta, que se retira pues como toda la parte del tejido celular de la piel. Estas lesiones no son implantables y se remodela pues o se lleva acortamiento de la extremidad. Entonces lo que les decía, nuevamente, ¿cómo lo vamos a cuidar? Sobre bolsas, no directamente, importante, no sobre el hielo, pero sí, o sea, cuidarlo en una bolsa, y con eso, ahí sí, ponerlo sobre hielo. Lavar muy bien antes de guardar pues esa extremidad para su cuidado. Y por último, ya pues para terminar la parte de fracturas, de lesiones en mano, pues algo importante, ya si empezamos, ya hicimos el diagnóstico, si van a hacer el tratamiento, mientras esperamos pues que llegue el especialista, esa mano debe estar inmovilizada, y lo que vamos a hacer es recordar que hay una posición de seguridad en la que deberíamos inmovilizar esas fracturas de la mano. Entonces lo que vamos a hacer es con la extensión, que llevarlo a extensión y realizar pues la inmovilización completa de lo que es toda la parte de las falanges. Este sería pues de las fracturas del metacarpo, de todas las falanges, y también parte del radio, para poder llevar pues a que esta mano mantenga pues la inmovilización, o la inmovilización segura, hasta que pues sea valorado y se lleve pues a tratamiento, o se defina cuál va a ser el tratamiento del paciente. Listo, ya por último, entonces vamos a hablar rápidamente de lo que son las luxaciones. Pues vamos a hablar, realmente el doctor me pidió enfocar un poco más en la que es menos frecuente, y el problema es que como es la menos frecuente, pues uno no la sospecha, eso se pasa, y es una tragedia pues para el paciente, porque mientras más tarde el diagnóstico es peor la recuperación. Pero entonces vamos a hablar de las lesiones de hombro, glenohumeral. Es la lesión más común. De estas, las más frecuentes son las anteriores, que las que todos diagnosticamos, pero entonces hay unas que es el 2 al 4%, que son las posteriores, que estas pues son las que se nos pasan por alto, como les decía, y que el diagnóstico es muy tardío. La idea es que estos pacientes, si se diagnostican tempranamente, hablaban de que hasta dentro de 2 semanas, pues el potencial de recuperación era mucho mejor para ellos. Entonces debemos tener la sospecha y hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente, digamos, de fractura en estos pacientes de luxación? Es diferente. Normalmente cuando pensamos en una luxación anterior de hombro, lo que vamos a ver es que son deportes de contacto, de que el paciente se cayó, de que el paciente puso la mano, y esto lleva a que se genere pues por el mecanismo de trauma, se lleva pues a la luxación anterior. Las luxaciones posteriores son más frecuentes, es en los pacientes que convulsionan, en los pacientes hablaban pues de traumas, pero o contusiones desde la parte posterior, que lleva a que se pueda generar estas luxaciones. Como les digo, pues no son tan frecuentes, el problema es que no se diagnostican. ¿Qué debemos hacer con estas fracturas?
De hecho, en la literatura dicen es que es muy difícil con una radiografía AP, muchas veces no se puede diagnosticar, hablaban de algunos signos que podíamos encontrar en el paciente, que no es el de la chatarrera como el anterior, sino que vamos a encontrar un abultamiento en la parte pues posterior de la zona de la escápula en el paciente, y con esto podríamos sospecharlo. Pero que es importante entonces pedir otro tipo de radiografías, y para la región escapular podemos pedir lo que es la radiografía de escápula, la radiografía de hombro, y es esta proyección que vemos mucho que no, a veces no se pide o no se solicita. Hablan de que en el servicio de urgencias es difícil a veces por el paciente, por el dolor, pero realmente esta es la que le da más sensibilidad para que pudiéramos hacer el diagnóstico, que es lo normal, que vamos a ver la escápula y la vamos a ver como en Y, por eso se llama pues o radiografía en Y. Y tenemos, si vemos una luxación anterior como esta, pues vamos a tener, entonces, miren acá, y tenemos la luxación posterior, que ya vamos a ver, pues se ve hacia atrás realmente lo que es esta cabeza, el numeral. Y tendríamos entonces para sospechar que realmente el paciente está con una luxación posterior, porque miremos que realmente la luxación anterior, pues es, digamos, es lo que todos conocemos. El problema realmente va a ser esa luxación posterior. Esta es la técnica para hacer una reducción de una luxación anterior, pues una de las técnicas. Y aquí tenemos entonces lo que les decía, la luxación posterior. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos una radiografía AP de una luxación anterior, y pues realmente nos puede pasar el alto que el paciente la presentaba, pero entonces si miramos la radiografía del signo de o la radiografía de la Y, pues miremos acá dónde está esta cabeza del número, y entonces sí tenemos pues la posibilidad de hacer el diagnóstico temprano en estos pacientes. Diagnóstico tardío dependiendo de la serie de casos, pero hasta en el 79% de los casos los pacientes son diagnosticados muy tardíamente precisamente por el dolor y por la limitación que se genera. Entonces, ya saben, sospecharlo en estos pacientes con convulsiones, con caídas, porque el mecanismo pues no es igual al que se presenta en la luxación anterior. Y siempre tratar de, si podemos, solicitar este tipo de radiografías que sí nos dan más sensibilidad para lo que es pues estas luxaciones. Luxaciones de codo. De luxaciones de codo el mecanismo es muy similar. Cuando nos caemos prácticamente o muy similar a lo que le sucede cuando nos fracturamos o se fractura el escafoides, pero entonces el codo en hiperextensión y el paciente presenta la caída. Más frecuentes son 5, pero entonces la que más vamos a ver en el servicio es la posterior, que es el 80% de los casos, que puede ser posterolateral o pues posteromedial. La anterior es rara, precisamente también por el mecanismo en el que se genera. Hablaban pues de que para que se genere, les voy a mostrar una imagen, una luxación anterior. Aquí está el mecanismo normal y vamos a ver pues la luxación posterior, que para que se generara una luxación anterior el paciente debía recibir un trauma posterior que llevara pues a que todo esto se desplazara hacia adelante. Entonces el mecanismo realmente hace que sea muy rara pues la manera en que se genera. Y puede ser también divergente, que es cuando el radio y la ulna van a ir a diferentes pues sentidos. Normalmente pues en la posterior los dos van a ir hacia atrás, o si no anterior hacia adelante, pero divergente pues van a estar en diferentes sentidos. Como lo vemos, la deformidad evidente, el dolor y la limitación funcional que presenta el paciente en el codo. Y entonces acá tenemos nuevamente las imágenes. Tenemos lo que es la lateral, y vamos a ver, como les decía, 80%, entonces es lo más frecuente. Vamos a tener pues la dislocación, y vamos a mirar acá, es muy similar pues a la imagen. Siempre tratar de solicitar lo que es la AP, y si estas sí están normales, lo que es la AP, y si estamos sospechando, y es importante, si tenemos una alta sospecha, solicitar también la radiografía oblicua, que nos permite en ocasiones ver fracturas pues que no estemos identificando tempranamente en este paciente. Que estas serían pues como las proyecciones. Entonces miren, acá tenemos la luxación, y esta es una luxación posterior. Esta es una de las formas. Realmente lo que hacemos es que se sujeta o pues se sujeta al paciente, y la otra persona debe hacer, acuérdense que esto estaba hacia adelante,
Entonces debe hacer tracción hacia atrás, hacia abajo y hacia adelante, y ellos hablan o pues que se siente un clic, que es lo que lleva pues a sentir de que ya sí realmente se realizó pues la reducción. Acá lo vemos en la imagen, entonces es hacia atrás y una tracción para que se pueda pues nuevamente ingresar esa parte. Ya por último, luxaciones del carpo. Entonces vamos a tener nuevamente recordar cuáles son las líneas de Guilula, y con esto debemos identificar, pues mirar si hay alguna alteración, mirar la alineación que debe haber entre el semilunar y el escafoides, porque podemos tener luxaciones o fracturas perisemilunares, luxaciones axiales, solo los del hueso del carpo, algunas pues con radio y con ulna, y con esto pues vamos a mirar realmente si hay alteración. ¿Qué debemos hacer? Entonces, primero, esta sí necesita de todas las imágenes, muchas veces, a veces es evidente si tenemos una radiografía lateral, pero miren por ejemplo que si tenemos una radiografía AP también podemos ver que realmente las líneas no se respetan. Entonces nos decía, las líneas sí son muy importantes porque debemos tener 3 alineaciones para poder identificar, y entonces en esta P, si pasamos pues si pasamos rápido, tal vez no identifiquemos, pero miren que realmente no hay una alineación, se pierde por completo esta línea de Guilula, y con eso podríamos estar diagnosticando pues la luxación del carpo. Ya si la estamos viendo pues lateral, en ocasiones sí es más evidente. Entonces por último, nuevamente, con lo que empecé, no hay una lesión menor en el tramo de miembro superior. La herida más trivial puede ser asociada con daño en los tendones o nervios, y si se pasan por alto tienen implicaciones funcionales a largo plazo para los pacientes. Entonces siempre pensarlo, siempre recordar esto. Lo demás lo podemos buscar, pero que no se nos pase y que los pacientes tengan pues secuelas porque no hicimos un adecuado examen físico. Muchas gracias. Con lo que termina Joana, ¿cierto? Es que nosotros, a pesar de que el trauma del miembro superior pues y de la mano es muy frecuente en los servicios de urgencias, hay una tendencia a olvidar pues el miembro superior y la mano como uno de los sistemas a evaluar en todos los pacientes politraumatizados. La mano puntualmente en pacientes politraumatizados muchas veces se ve comprometida, y como los pacientes tienen pues un compromiso hemodinámico, lesiones con pérdidas de sangre bastante importantes, cuadros de dificultad respiratoria, trauma craneoencefálico, pues nos enfocamos únicamente en eso y olvidamos un examen riguroso del miembro superior. ¿Cuál es el problema? A pesar de que esto no va a llevar a la muerte al paciente, pues realmente es una de las lesiones, o el compromiso del miembro superior y de la mano es una de las lesiones más incapacitantes en el ser humano. Entonces, eso le hace perder de alguna manera relevancia, a menos de que la condición por la cual el paciente llega al servicio de urgencias sea exclusivamente un trauma de la mano o el miembro superior. ¿Y a dónde vamos si este es el caso? Pues de que debemos hacer una evaluación muy rigurosa y un examen físico tan largo pues, y tan específico que nos permita definir, ¿sí?, tanto lesiones tendinosas, lesiones óseas, o lesiones vasculares que en la mano pues son menos evidentes por la circulación más pequeña. Entonces, y darle la relevancia requerida a esta estructura, el estudio de la mano. Entonces no hay todavía, o no he encontrado yo, que haya mayor sensibilidad o especificidad de un estudio inicial mediante una tomografía de la mano versus una radiografía. Entonces el estudio puede partir de una radiografía simple, pero considerar siempre las proyecciones requeridas en cada uno de los casos. Entonces no es una excusa de que nosotros pasemos por alto una fractura, más si en una radiografía no vemos una fractura evidente, pero persiste una limitación funcional, pues este paciente requiere un estudio más avanzado mediante tomografía. Hola, muchas gracias a todos por la invitación. Pues para mí es un placer estar aquí con ustedes. Pues la revisión de tema de Joana muy completa. Bien lo decía el doctor, que es muy fácil que la mano se le pasen cosas por alto. Yo entiendo que en urgencias es mucho el trabajo, entiendo que son muchas las patologías, y yo la verdad los admiro por la cantidad de cosas que tienen que estar no solamente pendientes, sino de conocer y de tratar. Entonces, hermano, lo básico es primero buscar qué limitación funcional tiene el paciente. Hay que escuchar es muy fácil. Entonces el paciente le dice: no, doctor, no siento este lado, o tengo este lado dormido, o ya no puedo mover este dedo, o yo siento mucho dolor,
o ya no tengo bloqueado tal movimiento. Entonces ya ahí con eso usted parte de que tiene que hacer un examen clínico juicioso. Siempre apoyarse en las radiografías en 2 proyecciones. Hacíamos énfasis hace 1 o 2 años que charlamos y nos encontramos y les decía que es muy importante saber las proyecciones que hay que pedir. Entonces, por ejemplo, para un trauma de la mano no sirve una AP y una lateral. La mano es una AP y una oblicua, porque si usted toma la lateral de la mano, se le van a interponer todos los dedos y todos los metacarpianos, no se va a ver nada. Entonces en la mano es una AP y una oblicua, mientras que en la muñeca sí es una lateral y una AP. En los dedos yo veo con mucha frecuencia que le piden una radiografía AP y oblicua. El dedo necesita una AP y una lateral. Siempre tener 2 proyecciones para que no se le pase nada por alto. Sí, el sangrado, como siempre, hace mucha bulla y hace mucho escándalo, pero el nervio está ahí calladito y desafortunadamente si el nervio no se repara en menos de 3 días, es lo ideal, máximo 7 días, ya después no va a dar primario. Una neurorrafia, por más que uno la trate de suturar, a los 15 días no le va a dar nada a los cabos, ya el nervio se recoge y ya no hay nada que hacer. Lo ideal es hacerlo máximo a las 72 horas y como máximo pues para que se considere agudo a los 7 días. Entonces hacer un diagnóstico temprano. También las luxaciones se pasan mucho por alto y si uno siempre se imagina la luxación anterior de hombro, pero se ha pasado las luxaciones posteriores de hombro, también las luxaciones del carpo, la muñeca. Cuando usted esté de pronto que no tenga como mucha tranquilidad de eso, pida una radiografía contralateral y compara con el otro lado y queda usted ya mucho más tranquilo. La cobertura antibiótica es muy fácil en la mano y la mano es muy bien perfundida, es muy raro que la mano se infecte, es muy raro que la mano se necrose, la mano tiene muchos colaterales, pero sí es muy fácil que se le pasen lesiones tendinosas, lesiones óseas, lesiones neurológicas, lesiones ligamentarias. Entonces siempre apoyarse con los buenos estudios diagnósticos y bueno, muchas gracias a todos por la invitación.